Hola, hola a todos, soy Noelia Linares, directora ejecutiva de la Red Maestra de Inicial y les damos la bienvenida a nuestro podcast dirigido a las familias, Padre Stop. Y el tema de hoy es Del llanto a la calma. ¿Qué hacer cuando suceden los berrinches? Invitamos a toda nuestra comunidad de Padre Stop a que nos puedan escribir o enviar sus audios al WhatsApp 925-158-537 y compartir sus experiencias o preguntas. Y empezamos. Este programa llega gracias a Evaflex, marca peruana líder en juguetes didácticos con presencia en más de 7 países de Latinoamérica, con más de 25 años brindando calidad y educación a los niños. Casa de Proyectos Perú, líderes en la creación, gestión y evaluación de proyectos educativos. Incluye materiales innovadores para estudiantes, guías para docentes y recursos para la familia, transformando la experiencia educativa en el aula y en casa. ¿Quieres saber más? Búscalos en redes como @Casa de Proyectos Perú o al WhatsApp 944-671-068. Hola, 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 hola. Hola, ¿Qué tal? hola. ¿Qué tal, familias? Hola, soy Gina Castro, maestra de inicial. Yo soy Carlos Castillo, psicólogo educativo, y hoy día conduciremos... Padre Stop. Así es, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un aplauso también para ustedes. Sigan compartiendo para que muchos más nos puedan seguir viendo, más familias. Así Carlos, es. ¿y cuál es el tema de hoy? Del llanto a la calma. ¿Qué hacer cuando suceden los berrinches, ¿no? Los famosos berrinches o pataletas ahí que a veces nuestros chicos nos hacen. Es complicado, ¿no, Carlos? Ujú. Porque muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante estos acontecimientos, ¿no? Así es. Porque se nos hace muy complicado. No sabemos si darle lo que nos piden, si, por ejemplo, por ahí nos da vergüenza que nos estén mirando y por eso es que yo me acerco y le doy lo que me está pidiendo. Totalmente, O me Gina. voy y lo dejo llorando. Y antes de pasar, digamos, a la carne en el asador, que es los llantos o los berrinches, vamos hacia nuestros auspiciadores, ¿no? Que hoy día nos van a acompañar, que es Evaflex y Casa de Proyecto Perú. Un aplauso para nuestros auspiciadores también. Un aplauso. Perfecto, Gina. Y como tú decías, ¿no? ¿Qué son los berrinches? Porque a veces creo yo en el día a día, tanto tú que estás con tus chicos o yo que estoy también en el colegio y tengo desde los 3 años hasta los de 17, 18 años y también veo ahí, pues, ¿no? Berrinche de niño, berrinche de puber, de adolescente, de joven, ¿no? Sí. Pero ¿qué es el berrinche? ¿Qué podemos nosotros determinar como berrinche? ¿O qué le podemos decir al papá que está viendo a su programa preferido de Padre Stop como berrinche? A ver, Gina, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sobre todo ver que en Ujú. este caso, desde mi postura como docente de educación inicial, veo muchos casos de niños entre 2, 3, 4 y 5 años que empiezan a hacer estos berrinches, ¿no? Que es usualmente, mayormente lo hacen entre los 2 y 3 años, ¿no? Ujú. Donde ahí empieza toda esta revolución de emociones que ellos no comprenden, ¿no? No saben decir estoy cansado, estoy molesto, tengo hambre, tengo frío y por eso siento esto. Entonces es ahí donde a ellos les cuesta y por ende reaccionan de esa manera.
Y muchas veces nosotros los adultos pensamos de que no, que es que él es malcriado, ¿no? Ella es malcriada. Por eso es que no hay que hablarle o de repente le pego. También. ¿No? Que muchas veces pasa que pierden el control o perdemos el control los papás y ahí por ahí le damos su palmazo, ¿no? O un grito. O lo que antes nuestros papás nos hacían, ¿no? La correa o la chancla por un lado, a ver cuál nos sirve más. Mientras más dura sea, mejor va a ser el efecto, ¿no? Exacto. Pero ahí, Gina, tú has empezado sumamente bien el tema. ¿Por qué? Porque a veces vivimos un poco en esta ambivalencia entre qué me va a ser útil para calmar el berrinche o qué me va a ser útil para reducir la vergüenza de la que me está haciendo pasar mi hijo y mi hija, ¿no? El qué dirán. Entonces, también ahí nosotros tenemos que ponernos en un paralelo de qué es lo que quiero yo como adulto que reaccione mi hijo o mi hija, o qué es lo más saludable para que mi hijo e hija vaya creciendo tranquilo, que vaya creciendo reconociendo sus emociones, porque como bien empezó a decir Gina, el berrinche es una expresión emocional en la cual el niño o la niña no tiene control sobre sus emociones. Para ello nosotros como adultos tenemos que reconocer que el adulto es uno. O sea, si yo, por ejemplo, a mi hija o a mi hijo veo que está haciendo un berrinche, tengo que también entender por qué lo está haciendo. Porque, claro, mi hijo o mi hija no tiene el cerebro que he desarrollado que tengo yo como adulto, en el que sé controlar mis estímulos, en el que sé controlar mis sentimientos, mis emociones. Entonces, también tengo que ser razonable y decir, wow, él o ella está llevando una batalla con sus emociones, con sus sentimientos, no los entiende y además de eso son intensos. Es como si tuvieran una nube gigante que los está llenando de lluvia, pero su capacidad de control es la de un vaso pequeño. Entonces ese vaso se va a desbordar y no lo vas a saber controlar. Y lo siguiente también es la rabieta, ¿no? Exacto, sobre todo porque hay que entender de que los niños no son adultos pequeños. Así es. Al contrario, son niños. Y por lo mismo que son niños, ellos están así como ellos al comienzo nacen y no pueden, no saben caminar, no hablan. Igualmente pasa con ellos en el control de las emociones, ¿no? Sabemos que en su cerebro, en la parte de aquí frontal, es donde nosotros a lo largo de los años recién vamos desarrollando esta capacidad de poder regular estas emociones. Entonces, pedirle a un niño pequeño, no llores en ese momento que está desbordado, es como nosotros que estemos desbordados por alguna emoción o cualquier episodio que hayamos pasado, de decirle, no, silencio, no, ya no llores. No se puede, ¿no? Porque en ese momento hay que entender que el niño necesita darle un sentido a esta emoción, ¿no? Una validez, ¿no? Un nombre. Por ejemplo, estoy enojado, ¿no? Y es lo que pasa cuando los niños van creciendo y ya tienen sus 4 o 5 años, donde ya tienen mejor vocabulario y ellos ya pueden decir, estoy enojado porque él me quitó ese juguete y yo estaba armando mi torre, ¿no? Entonces ya le da un sentido a esa emoción y ya quizás no es que empiece a tirar, a morder, a jalar o se tira al piso y empiece a patalear, ¿no? Porque ya le va dando un lenguaje y un sentido, ¿no? Y un sentido a esa emoción. A esa emoción, y es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia en cuanto a cómo reconocemos esa emoción, porque a veces sucede, de repente también te ha pasado, Gina, que vemos y dicen, no, ese niño es malo. Y empiezan a etiquetar, ¿no? Etiquetan ya como si su propio desconocimiento de su emoción ya fuese algo negativo, ya fuese algo que va a marcar una tendencia hacia la maldad y ya lo etiquetaste como malo. Entonces, imagínense un niño de 3, 4 años cuando tú lo etiquetas como malo. Si bien el niño todavía no entiende la magnitud de lo que significa ser malo, ya va asimilándose de que, bueno, cada acción que él va a ser de malo. Entonces siempre es bueno recordar esta frase de que nosotros como adultos ante estas situaciones de berrinche o situaciones de desborde emocional, nosotros somos el ancla, no somos el huracán. Entonces eso es importante de reconocer, más que todo en nuestro propio día a día como adultos, ¿no? Porque más que todo, siempre compartimos espacios con otros adultos que también han tenido hijos chiquitos y que muchas veces también te dicen, ¿no? Pucha, no sé cómo controlar a mi hijo, ¿no? Ya lo único que a veces hago es le doy el teléfono y que calme su berrinche. Exacto. Y justamente estamos aquí en Padre Stop para darle estos tips
de cómo podemos controlar estos berrinches y cómo reaccionar como adultos. Sabemos también que tenemos que controlar nosotros nuestras emociones para poderles brindar y transmitirles tranquilidad y calma. Si yo veo que mi niño, me voy al supermercado, me pide este juguete, mamá, quiero esto, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, y sigue, y sigue, y sigue, y yo en esos momentos no puedo. Por ejemplo, te cuento un caso. A ver. Es cumpleaños de una amiguita de mi hijita, Ya. ¿no? Entonces yo me voy a comprar el regalo para esta niña que cumple años. Así es. Pero, ¿qué pasa? Yo como adulto tengo que saber que si mi pequeño le gustan los juguetes y yo voy a ir a comprarle quizás un juguete a su amiguito, tengo que prever esta situación para que no ocasione un berrinche. Que te va a pedir también. Exacto. Claro. Entonces yo voy a comprarle un juguete a mi niño, pero también él me va a decir, yo también quiero este, ¿no? Entonces, si yo estoy en la posibilidad de en mi mente saber, sí, voy a ir a comprar el regalo, pero también voy a tener la disposición de comprarle algo a mi niño, entonces lo llevo. Pero si yo sé que solamente tengo para comprarle el regalo al pequeño de la fiesta y no voy a estar haciendo un gasto extra, entonces no expongo a llevar a mi niño al supermercado, a la tienda, y hacer que él se sienta mal, ¿no? Y empiece a llorar. Entonces, quizás recurro a algún familiar, ¿no? Y decirle, por favor, voy a salir, ¿no? Quédate con él, ¿no? Voy a ir a hacer unas compras y no lo puedo llevar, ¿no? Entonces, claro, ahí yo como adulto estoy pensando en lo que va a sentir mi niño. Claro, tú estás haciendo un aspecto de prevención. Exacto. ¿No? Prevención en el sentido de que hay situaciones que nosotros como adultos, como bien dices, podemos prever, controlar, manejar para que mi hijo o mi hija no llegue a ese extremo, ¿no? Porque también es bueno reconocer los momentos. Hay el momento previo, que es en el que estamos ahorita, en el cual puedo prever o de repente no puedo prever del berrinche. Luego viene también el momento en qué hacer cuando está el berrinche. O sea, no pudiste prever, sucedió el berrinche, ya está tu hijo, tu hija ya está llorando, ya está acá, está haciendo su berrinche. ¿Qué se hace, no? ¿Qué se hace desde la posición nuestra como adultos? Porque eso también es algo fundamental que tú has ido mencionando, ¿no? Que es, nosotros tenemos que pensar como adultos, sí, pero no tenemos que pensar que nuestros pequeños son adultos minis, ¿no? Porque a veces hemos escuchado siendo esos comentarios de, no, tu hijo parece un viejito, o tu hija parece una viejita. Sí, puede parecer porque son conductas imitadas de las personas con las que se relaciona. Pero eso no significa que su cerebro ya se haya desarrollado a ese nivel de cognición y abstracción como para entender que estas situaciones se controlan de esa manera, las emociones que se desbordan, uno puede salirse de la situación, respirar un poco, aplicarlo del rincón, ¿no? Del rincón de ausencia en el cual uno va y se relaja un rato, que eso lo podemos aplicar, pero también es importante que nosotros reconozcamos esa situación y sepamos que ya estamos durante el berrinche. Entonces, ahí es donde también tenemos que aplicar estrategias. Sí, justamente ahí hay una imagen que quiero pasar de cómo es que nosotros en aula es que intervenimos en estos episodios del berrinche, cuando ya está ahí la situación, ¿no? A flor de piel. Ahí vemos, ¿qué vemos ahí? A ver. Ahí vemos a dos niñitos, ¿no? Primero tenemos al niñito que me parece sumamente interesante que está viendo a la Miss, ¿no? Cómo la Miss está limpiándole las lágrimas a una pequeña que está adelante, ¿no? Su compañerita. Y la compañerita, pues, que está con un llanto a flor de piel, por así decirlo. Exacto. Mira, Carlos, qué interesante, ¿no? El niño está observando cómo es que la maestra interviene. Ahí la maestra está, ¿en qué postura? Está en su nivel, ¿no es cierto? Le está mirando a los ojos. Exacto. Hay un contacto directo con el niño para que él se sienta, o en este caso ella, se sienta acompañada, que no está sola y que tampoco hay una persona que es autoridad, que está arriba y me está mirando y me está juzgando, sino al contrario, me está acompañando en mi dolor, en mi tristeza, que en ese momento yo estoy sintiendo. La valida. Claro, está haciendo validación emocional. Y una vez que esta niña ya esté un poco más calmada, ¿no? Ya pueda, incluso a mí me ha pasado que yo tengo que enseñarles a mis niños en esos momentos a cómo respirar, ¿no? Le digo, toma aire, a ver, sopla, sopla.
Entonces es ahí, y más adelante ya les voy a mostrar otro material más que pueden también tener en casa, que les ayuda a poder respirar, ¿no? Poder controlar esta ira, ¿no? O esta tristeza, esta emoción. Y es ahí cuando un niño que ya está calmado, ahí yo recién puedo hablarle y decirle, ¿qué pasó, no? ¿Por qué sentiste esto? Mira, es que pasó, es que yo no puedo comprarte, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo comprarte porque en estos momentos no tengo la posibilidad de comprarte, pero cuando haya la posibilidad yo te voy a comprar, ¿no? En ese momento cuando el niño ya está calmado, ya está él abierto para escucharme, pero si mientras que está llorando y yo le digo, no tengo, ahorita no tengo, o deja de llorar, ¿por qué lloras? ¿No? Haz silencio. Ahorita no te... Empiezo a darle alguna explicación, el niño no me va a escuchar. Claro. Al contrario, y si lo grito, peor, va a reaccionar. Peor, ¿no? así va a empezar es. a querer pegarme, morderme, jalarme, porque estoy haciendo una reacción en él, ¿no? Y complementando un poco lo que tú mencionabas, también hay que reconocer que no todos los niños ante un berrinche reaccionan de la misma manera. Hay niños o niñas que necesitan espacio primero para calmarse, ¿no? Y es un poco lo que tú ibas mencionando. Tú le diste un espacio como para que se calme y luego tú ya veas que está tranquila y le puedes hablar evidentemente, le puedes explicar, como hay niños que sí, que necesitan, como en el caso de la foto, ¿no? Que tú te acerques, le sobes la cara, le digas todo va a estar bien, que estás haciendo validación emocional, ¿no? Exacto. Ahora, Gina, esto, por ejemplo, estábamos viendo los comentarios que nos habían dejado previos al programa de hoy, que iban un poco divididos, ¿no? Estábamos un poco entre las personas que nos mencionaban todo lo de esta cultura de amor, de respeto, ¿no? Mientras que también teníamos algunas respuestas de nuestra educación, ¿no? Porque creo que a ti, de nuestra época en la que con la mirada nos controlaban, venía el peñiscón donde tu lagrimita se caía. Ya sabías, tal cual, ¿no? Ya sabes, se va la visita. Ahí, claro, o estás de visita y te decían, ya vas a ver en la casa. Y literalmente, pues tú vivías en ese pánico, ¿no? Era un miedo más que aprender a saber controlar esa emoción. Lo cual también, dejemos en claro, no significa que sea mejor o peor que esta época. Simplemente fue lo que pasó en la época en la que nos criaron a nosotros. Claro. Eran los recursos que tenían, eran las formas que se entendían como buenas. Sin embargo, ahora estamos en otra generación, estamos en la generación del siglo XXI, de la tecnología, de los recursos tecnológicos, donde la vida ya es mucho más rápida, ya no es más lenta, ya no es la vida en la que te tomas tu siestita en la tarde y podías descansar. O sea, todo eso ha cambiado y por ende la crianza también cambia, ¿no? Las reacciones también cambian. Ahora los límites tienen que tomarse de otra manera, ¿no? De otra manera porque ya los chicos... ya no es como antes que nosotros éramos como que vendados, ¿no? Y no sabíamos, ¿no? Ahora incluso cuando he visto a veces episodios con niños ya más grandes, que hay discusiones con sus padres, ya hasta refutan al papá, ¿no? Pero tú también, ¿no? Le mientes, o tú también has hecho esto, Así ¿no? es. Y los padres lo toman como si fuese una falta de respeto. Exacto. ¿No? Cuando en realidad es cómo ellos están asimilando la vida, ¿no? Cómo ellos también desde un inicio han tenido la oportunidad de refutar, ¿no? Porque ¿qué pasaba de repente en nuestra época? Nosotros nos decían en la mesa, los niños no hablan, los adultos hablan y el niño, silencio, ¿no? En cambio ahora es una cultura más de tolerancia, de respeto, en la que buscamos también la voz interna, la voz propia de los niños, ¿no? Esta voz que de repente también les da voto en las decisiones que pasan en la casa, que les da también participación, ¿no? En conversaciones de adultos, porque muchas veces, creo yo, padres y madres que nos ven, a ustedes les debe haber sorprendido las respuestas que les dan sus hijos y sus hijas, ¿no? Porque muchas veces nos dicen cosas que uno dice, pero ¿cómo lo entiende a su edad? ¿O cómo ha llegado a entenderlo, ¿no? Y esa sorpresa es la que lleva a este nuevo método de crianza, que uno puede decir es mejor o peor que el anterior, podemos decirlo infinidad de veces. La cosa es, o el interés es... aprender sobre todo del error. El error no, antes era, no, si te equivocaste ya tú eres malo, tú no sabes. No,
Ahora el error es como una ventana que nos ayuda a ser mejores, ¿no? A poder aprender. Entonces, si yo como adulto, cuando fui niño, tuve una cierta crianza que fue buena, pero quizás unas que otras cositas me hubiera gustado que mi papá o que mi mamá hubieras hecho en ese momento, ahora con mis hijos puedo transformar, ¿no?, esta manera de criar sin ciertos errores, y quizás voy a tener otros errores, Claro. pero eso no quiere decir de que ya no lo puedo cambiar, ¿no? O ya me criaron así y voy a seguir así. No, se trata de que cada día tenemos un nuevo día para ir mejorando, y que nuestros hijos también vean estos errores en nosotros y que nos equivocamos, perdón, y que tratamos de ser mejores día a día. Igual lo pueden hacer ellos. Claro, y es algo que hemos conversado en los otros programas, ¿no? La calidad de identificarnos como seres humanos ante nuestros hijos. Y por ello también vamos a aprovechar este espacio para hacer nuestra primera publicidad hacia nuestro auspiciador, que es EvaFlex, marca peruana con más de 25 años brindando calidad y educación a todos los niños y niñas de todo el país. Sí, sobre todo que nos pueden seguir en las redes sociales y conocer todos los productos entrando a la página www.evaflex.com. EvaFlex ayuda a tus niños a aprender. Gracias, EvaFlex. Gracias. Así es, ¿no? Y justamente este tema de los berrinches es la punta del iceberg de lo que es la crianza, el estilo de crianza, el estilo también de crianza nuestro, ¿no? Lo que está chocando son como que el Titanic y el iceberg que están colisionando con lo que es el futuro, que es el cual nosotros vivimos. Nosotros, Exacto. por ejemplo, vamos a ser padres que también nuestros hijos van a afrontar una generación distinta. Nuestros hijos, cuando tengan hijos, no sabemos ni qué es lo que van a afrontarse, Exacto. ¿no? Y no por eso significa que lo que ellos vayan a hacer como padres está mal. Por el contrario, como bien dijiste, Gina, esta oportunidad de Padre Stop es para nosotros poder construir el aprendizaje y poder construir en base a experiencias aspectos que pueden ir mejorando, no solo mejorando nuestra perspectiva de padres, porque nosotros podemos creer que somos buenos o malos padres, eso va a depender de cada uno, sino va a mejorar la experiencia como padres, lo que vamos Claro. a dejar en nuestros hijos en el tema de confianza, en tema de seguridad, en temas, por ejemplo, del propio autoconocimiento, ¿no? ¿Cuántos Exacto. niños, de repente tú ves niños ya de inicial, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántos adolescentes yo veo que me dicen, ¿no? Yo a veces no sé quién soy o no sé cómo de repente expresarme? Y muchos a veces de estas dificultades que muestran estos adolescentes es porque desde un inicio han tenido ciertos límites que nosotros a veces sin querer, ¿no? Como bien Claro. decías, lo imponemos o lo proponemos y ya de cierto modo vamos delimitando su camino, Exacto. cuando en realidad si uno abre un poco los ojos, ¿no? Se saca estos lentes un poco críticos, se da cuenta de que los chicos y las chicas tienen un sinfín de posibilidades, un sinfín Sí. de oportunidades de aprender, de equivocarse y de reconocer que el error es fundamental en su aprendizaje. Y Exacto. nuestra posición como padres es estar disponibles para cuando se equivoquen, Y sepan sobre aprender, todo para ¿no? los adolescentes es más complicado, Así es. porque muchas veces no se abren, ¿no?, a estas emociones que ellos sienten a sus propios padres, ¿no? Sienten Cuéntanos cierta- un poquito de tu caso. sienten- Tú ya estás ya casi en el límite entre adolescentes. sienten un poco de vergüenza, ¿no? Ajá. Dicen, no, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Pero entonces buscan en los amigos o en las mamás o papás O en ChatGPT. de otros compañeros, que quizás hay una confianza por ahí para poder contar ciertas cosas que ellos sienten, pues, Así ¿no? es. O que vienen ya guardando, porque muchas veces uno los ve contentos o como que su día a día, pero uno no sabe lo que ellos están pasando por Ajá. dentro, ¿no? Entonces es importante, porque hay muchos casos ahora de que pasan bullying, hablan de suicidio, y de otras cosas Claro. más, ¿no? Que de verdad a la larga después los padres se enteran y es dificultoso, ¿no? Y todo eso viene desde pequeñitos, ¿no? Desde que el niño pueda validar esta emoción. Yo me puedo sentir triste y eso no quiere decir que está mal. Puedo estar enojado y también
no hay ningún problema, Claro. puedo sentirlo. Ahora, esta emoción no me puede desbordar y yo continuar con esa tristeza, ¿no? Hasta que me lleve a una depresión, ¿no? Entonces, Ujú. eso hay que aprender a que ellos puedan ir adaptando esto. Y les he traído acá este A material, ver, claro. que es la cajita de la calma que nosotros utilizamos en el aula, ¿no? Ujú. Y también la pueden poner en casa en práctica. Cuando el niño sienta estas emociones que los desbordan, ya sea por cólera, sea por miedo, por alguna frustración que no le sale algo, o están en este momento de que, por ejemplo, están con el hermanito que quieren y quieren y quieren que él les preste, que les dé. Entonces tenemos un rincón donde tenemos algunos objetos. A ver, te ayudo ¿me ayudas? mientras Ya. tú la presentas. Algunos objetos que nos pueden ayudar a regular estas emociones. Por ejemplo, le decimos al niño, ven, ¿no? Lo acercamos a este lugar o le brindamos esta cajita y le digo, mira, acá hay unos objetos que si tú deseas puedes coger, ¿no? Y en ese momento de repente ese niño siente mucha cólera, ¿no? Está enojado, entonces necesita él descargar esa furia, ¿no? En ese momento. Y estas pelotitas antiestrés, ¿no? Que también lo usan los adultos, Que lo usamos, en realidad. ayudan un poco a liberar esta emoción que ellos sienten, ¿no? Hay otros niños que no. Por ejemplo, en el programa pasado hablamos de las inteligencias múltiples, ¿no? Así es. Y hay niños que quizás dibujando, ¿no? Dibujando o escribiendo, para ellos escribir, se pueden defogar, ¿no? Estas emociones. Y incluso en los dibujos también nosotras las maestras en el aula nos podemos dar cuenta de ciertas Reconocer, ¿no? Los reconocer patrones. ciertas situaciones que esté viviendo el niño en la casa, ¿no? Por ahí podemos ver, a veces hay violencia, o por ejemplo un abandono, una separación, que eso también repercute en ellos, ¿no? De alguna manera, y nosotros nos damos cuenta en sus trazos, ¿no? En sus gráficos. Claro, hasta en la intensidad del dibujo, ¿no? Porque Exacto. hay algunos niños que si bien no tienen desarrollada la parte motora, sí marcan con suma intensidad cuando tienen determinados dibujos, ¿no? O hasta el color O también. hasta el color, ¿no? ¿No? El Color rojo negro, encendido, rojo. el negro, ¿no? Cuando en realidad están Exacto. dibujando a su familia muchas veces. Claro, o sienten algo o están pasando por algún momento que eso es lo que lo reflejan, ¿no? en este material. También tenemos los famosos Pop-it, que también sirven como las bolitas antiestrés, que eso también en ese momento el niño va distrayéndose un poco, ¿no? Utilizando esto para ir regulando esa emoción. Tenemos también, algunos son un poco más Yo me quedaría más con la capibara. sensibles, ¿no? Y quizás abrazar un peluchito que a ellos más les llame la atención, o su peluche favorito, como que los calma un poco. Incluso hay niños que llegan al jardín Con su peluche. ¿no? Con su peluche, porque es como su muñeco de apego, ¿no? Que ellos es lo que les recuerda a su casa, a su mamá, a su adulto cuidador, y es como que se sienten protegidos. Sí. También tenemos estos que son así musicales, ¿no? Que voy apretando. También tenemos la plastilina, que también, en vez de la pelotita, también pueden utilizarla, moldearla. Y tú has dicho algo fundamental, Gina. Algún perfume también, los aromas. Y por acá tenemos también las burbujas, ¿no? Un algodón que pueden oler diferentes aromas. Y también la música, ¿no? Acá, bueno, he traído mi timbrecito, pero es este. Que el niño también, ¿no? Empieza a ver otro recurso que en ese momento lo pueda calmar, Claro, ¿no? claro. Ir regulando. Y luego que el niño ya empieza a distraerse con ello, ahí yo puedo ir conversando, ¿no? ¿Y cómo te has sentido? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás molesto? Claro, ¿no? y ahí ir Y ya estructurando el empieza. problema. Así es. Exacto. Y miren, si usted, Gina ha mencionado cosas bien interesantes, como también lo de las inteligencias. Las inteligencias, si ustedes se pueden observar en esta cajita de estímulos, también está muy ligada a los gustos, según cada inteligencia. Sensoriales, musicales, temas de sentido, temas de movimiento, Texturas. temas emocionales también. Entonces, ¿por qué es importante no solo pensar que esto sirve en los niños, sino también que pensar en que sirve hasta en un adulto? ¿Cuántas veces hemos llegado del trabajo frustrados
Y en vez de descargarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, hemos optado por escribir en un diario, hemos optado por escuchar música, hemos optado por darnos una ducha fría, hemos optado por de repente tomarnos un vaso de agua helada, o un vaso, una copa de vino. Entonces, son distintos tipos de salidas. Entonces, si nosotros como adultos podemos usar eso, ¿por qué los niños no? Entonces, ahora vamos a aprovechar en hablar sobre nuestro segundo auspiciador, que es Casa de Proyectos Perú, creadores del sistema ATP, un programa integral para niños de 2 a 5 años. Sí, Carlos, y sobre todo decir a los papitos que podemos buscarlos en el Instagram como @Casa de Proyectos Perú o al WhatsApp 944-671-068. Casa de Proyectos Perú, una educación que despierta la curiosidad, el asombro y el aprendizaje desde los primeros años. Un aplauso para Casa de Proyectos Perú. Muchas gracias, Casa de Proyectos Perú. Y como siempre lo mencionamos, al igual que Baflex, ambas marcas tienen bastantes herramientas que nos pueden servir en casa, ¿no? Podemos nosotros construir nuestro propio setup, nuestro propio rincón de la calma, nuestra propia cajita, como nos ha traído Gina, ¿no? Con todas estas herramientas que también brinden seguridad. Si ustedes se ponen a observar, el hecho de que nosotros en casa tengamos uno de estos kits de contención hacen de que también nuestro hijo o nuestra hija vea que nos importa. ¿En qué sentido nos importa? Que nos importa sus emociones, que nos importa si se sienten mal, si se sienten tristes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra fuerza, hasta nuestra creatividad, porque a veces uno dice, ¿yo en qué momento voy a poder conseguir un capibara así de bonito y ponerlo y juntarlo con cositas? Créanme que todos y todas tienen la capacidad de hacerlo. El tema es cómo nosotros nos recurseamos, así como utilizamos esta palabra recursear a veces para lo que es el trabajo, para que los estudios, para lo que es el propio dinero en la casa, también hay que recursearnos emocionalmente a través de estímulos y no solo quedarnos con, mi hijo es un malcriado, mi hija es una malcriada, que son berrinchosos, ¿no? Por ejemplo, mira Gina, ya tenemos el primer fan de tu cajita, que es... ¿Para cuántos años ya recomiendan esta cajita, no? A ver, ¿qué nos recomendarías tú? Desde los 2 años, ¿no? Desde los 2 años adelante, primero con sus juguetes más cercanos a él, ¿no? Mucho más cercanos. Que le generen calma, que vemos que a ellos les gusta, que los mantiene tranquilos o con los que duermen, ¿no? Y poco a poco podemos ir variando el material de acuerdo a la edad de nuestros niños. Mientras más van creciendo, quizás ya no le llama la atención estas cositas, ya quiere otras cosas, ¿no? Donde él pueda cogerla para poder ir regulando esta emoción que sienten en ese momento. Y de cierto modo también que generen cierta, no desconexión, pero sí distracción, porque si ustedes se van a observar, muchos de esos estímulos también son sensoriales. Entonces, ¿qué nos permite que sean sensoriales? Que nos liberan un poco de estar centrados en este problema central, ¿no? Que es de repente los límites que me pusieron en casa me incomodaron y sin embargo, bueno, tengo mi cajita de desfogue, a ver, ¿qué puedo hacer con esto, no? Y esto, aunque no lo crean, también lo aplicamos con adolescentes. Hay muchos adolescentes que vienen, ¿no? De repente con situaciones en casa, tristes, que necesitan afecto y necesitan abrazar algo. Entonces, por ejemplo, en la oficina, una de las psicólogas con las que trabajo trajo un gorilita de este tamaño, que es el gorila de los abrazos. Entonces, cada vez que baja algún adolescente cabizbajo, medio triste, va, se sienta y a veces ya ni nos avisan y lo abrazan, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos logrado crear un rincón donde le llamamos rincón, pero es un espacio donde tienen, por ejemplo, agua, tienen, por ejemplo, pañitos húmedos. ¿Por qué? Porque se pasan, por ejemplo, en el rostro cuando se sienten sofocados, se sienten estresados, se les pasa por el rostro o ellos mismos se relajan, ¿no? Hay agüita de azahar, hay a veces aromas, ¿no? Hay algunos aromas, por ejemplo, de mentol, ¿no? De canela, de distintos tipos de estímulos que, si ustedes se dan cuenta, son muy sencillos de conseguir, pero que demandan un esfuerzo para nosotros también como adultos tratar de
colocarlos, de ubicarlos y que también ustedes, como padres, los puedan utilizar, ¿no? Eso es fundamental, que nosotros como padres nos involucremos. De eso se trata Padre Stop, de que Exacto. nosotros aprendamos y nos involucremos con la crianza de Y le nuestros damos hijos. muchas gracias al señor Segundo Aldo, Sí, por su participación. quien nos hizo esta pregunta, ¿no? Esperemos que le hayamos podido absolver su pregunta y muy gustosos de que nos esté escuchando. De igual manera, por ejemplo, antes de pasar a la señorita que nos ha mandado un comentario, Centeno Rojas. acá tenemos varios comentarios ligados mucho al amor y la paciencia, ¿no? Por ejemplo, Marcela, Norma, Albertina nos dicen, ¿no? Todo con amor, a ellos no se les grita, hablarles con amor y disciplina, que está muy bien los límites, porque también es importante nosotros tener que proponer límites, pero al igual que la tecnología, nosotros no podemos pretender que de la noche a la mañana, yo te digo, Gina, hoy día yo quiero que tú trabajes así y si tú no trabajas así, no está bien. Claro. Eso es algo más dictatorial. En cambio, si yo trabajo límites familiares, es decir, hasta qué punto tú puedes acceder. Por ejemplo, ¿no? A ver. ahí le damos un ejemplo. Ahí dice N. Centeno Rojas, dice, una consulta, mi hijo se pone muy Rabioso. rápido, rabioso, ¿no? Mi hijo muy rápido se pone rabioso. Claro. A ver, miren, un ejemplo. Ajá. Tú estás en la fiesta infantil, ¿no? Con tu Claro. niño. Pero tu niño ya se aburrió porque él quiere ya estar con el celular y te pide, papá, dame el celular, Ajá. ¿no? Entonces tú ves que todo el mundo te está mirando porque ya Te hizo empieza, roche, ya empieza, pero Claro. quiero celular. Entonces, si yo en ese momento cedo y le digo, ya, toma el celular, como diciendo, ya para que nadie me mire, ya Claro, soy la mejor claro. mamá, ya está tranquilito. No, al contrario. Puedo negociar con mi niño, ¿no? En Ujú. este momento. Y puedo decirle, está bien, te puedo dar el celular, pero te lo voy a dar solamente unos 5 minutos. Ves 5 minutos y me lo devuelves porque tú has venido a la fiesta y tienes que estar con los demás. Entonces, el niño le estás dando una opción de que él pueda acceder, ¿no? Ah, ya me va a dar 5 minutos, pero ya después voy a tener que hacer esto. O sea, le estás dando un límite. No le estás diciendo, ya toma porque me pediste. Porque si nosotros Claro. le damos apenas el niño haga el llanto, o haga la rabieta, la pataleta, entonces ahí estamos perdiendo nosotros el control de ellos y más adelante el niño ya lo va a tomar como que lloro y me da, ¿no? Entonces no es lo que queremos, al contrario, lo que queremos es formar un límite y el niño pueda controlarse y yo también controlarme como adulto y saber manejar esa situación. Ahora nos dice que se pone rabioso muy rápido. Entonces debemos conocer un poquito más a nuestro pequeño. ¿Por qué es que está pasando ello, no? Que debe haber algo detrás que a él lo esté incomodando, lo esté irritando, que rápidamente él muestra esta actitud, ¿no? Claro. De fastidiarse, ¿no? Entonces, en un momento que él esté en calma, consultarle, ¿no? Y preguntarle. Quizás decirle, ¿por qué es que te pones así, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y entonces ahí el niño nos va a poder explicar, ¿no? Y ahí sería un poquito mejor que nos diga más o menos la edad, como para poder... Ayudaría. Sí. Ayudaría mucho. Yo igual complementaría tu idea con 2 recomendaciones visuales. Acuérdense que si bien dentro de las inteligencias está también la visual, siempre sirve tenerlo presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú nos enseñaste la agendita, ¿no? Si bien de repente, desde que son muy pequeños no pueden escribir, pero uno puede ser su intérprete. Entonces, ¿dónde es el lugar donde más paramos con nuestros hijos? Determinemos ese lugar y pongamos una hojita donde uno se acerque y le pregunte, ¿qué son las cosas que más te molestan? ¿No? Y que empiecen juntos a identificarlo. ¿Eso en qué me ayuda? En que él también, él o ella, se conozca, se dé cuenta qué siente, qué le molesta, en qué situaciones de repente se molesta conmigo, se molesta con la mamá, con el papá, con el hermano. Eso ayuda y también ayuda a tener imágenes referentes a las emociones. A ver, yo por ejemplo, si compartimos el espacio de la cocina con más tiempo, en mi cocina pego la imagen de alguien enojado, ¿no? De alguien, por ejemplo, tirando las cosas, de alguien, por ejemplo, llorando, ¿no? Imágenes que representen las emociones, ¿para qué? Para que nos permitan hacer, no una reflexión como la de un adulto, pero sí empezar a un reconocimiento. A ver, yo estoy tirando todo, estoy amargo, como bien dice, ¿no? Rabioso, me dio mucha risa la palabra rabioso.
y empiezo ya a estar molesto, no quiero nada. Entonces, a ver, yo como papá le digo, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿O estás acá? Y voy señalando las etapas del enojo, ¿no? Donde ya Claro. frunzo el ceño, donde ya no hablo con nadie, donde ya estoy tirando todo. ¿Estoy en un inicio o estoy en la etapa 3? ¿Y eso en qué me ayuda? A que también el niño o la niña empiece a reconocer, a ver, mi enojo tiene etapas. ¿Yo estoy Exacto. bien en la etapa 3 o mejor me bajo a la etapa 1 y empiezo a calmarme? Entonces, Ujú. esos recursos visuales nos sirven también Ayuda. para, como bien dice, dejar de estar rabioso y empezar como que ya a estar un poco más tranquilo, más tranquilo. Y esto es fundamental, mis queridos padres top y madres top. Esto no es algo inmediato, no se consigue de la noche a la mañana, al igual que los Ujú. límites. Si nosotros desde un comienzo no hemos propuesto límites, no pensemos que de la noche a De la un día mañana se para van a otro. establecer. Exacto. Al contrario, hay que seguir pensando que esto es un proceso arduo y tendido. ¿Por qué? Porque si tenemos hijos chiquitos de 5 Ujú. años, tenemos que pensar que todavía le quedan en promedio 15 años más, Exacto. 20 años más. Ujú. Entonces, si nosotros nos derrotamos a los 5 años, imagínense cuando tengan 20. Entonces, No, por el y contrario, también ¿no? pasa, ¿no? Que esta es la etapa de entre los 2 y 3 años, pero Ajá. después en la adolescencia, que todas las emociones están Uf. Y otra. ya son otras Y son emociones otras también, ¿ah? emociones, ¿no? Justamente en esa película de Intensamente Intensamente. podemos Claro. verlo, ¿no? Cómo esta niña desde pequeña, cómo va creciendo y va ella experimentando todo este cambio, ¿no? Y Ujú. se le hace difícil y necesita este acompañamiento. Acá tenemos a una mamita que también Ajá. nos está escribiendo, nos dice, buenas noches, tengo una niña que siempre llora con su mamá. Pero Ajá. cuando la deja conmigo está tranquila y no llora, solo llora con su mamá. Y ya su mamá le llevó a un psicólogo y nada. En ese caso, ¿cómo se podría hacer? Ella es Carmen Beltrán, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Mira, esa pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes dos situaciones separadas con dos personas distintas. Una es la mamá y la otra eres tú, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que se tiene que analizar más también que por qué llora la niña es saber qué situación está detrás que está generando, digamos, esta tristeza, esta situación de llanto, porque puede que sea un Ujú. llanto por incomodidad. Puede ser un llanto por tristeza, un llanto por frustración o un llanto por enojo también. Entonces, sería bueno identificar qué llanto es el que le está generando a la mamá, ¿no? Y por qué le está generando ese llanto, ¿no? Normalmente, este tipo de llantos Es por el suceden tiempo. por el tiempo que El- pasan con los hijos, Exacto. porque de repente hubo un evento que para nosotros no fue muy significativo, pero para nuestra hija sí, y para ella, si ese evento no se Claro. soluciona, va a seguir relacionándote con ese evento. Entonces, antes de Ujú. repente de ir al psicólogo con la niña o con el niño solo, es bueno también de Ujú. repente uno empezar a hacer una recopilación de datos, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ha estado pasando en mi día a día con mi familia? ¿Qué es lo que pudo haber El generado que entorno, ¿no? el El entorno, ¿no? El contexto, ¿no? contexto? Y ahí, por ejemplo, tú que estás preguntando por la hija de alguien más, ¿no? También de repente tú como observadora, como tercera persona, ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro. ¿Por qué contigo no llora y al contrario puede que esté tranquila, pero con la mamá sí, ¿no? Uno diría, pucha, algo le debe haber hecho. Muchas veces no es eso, sino es de que la Claro. niña entendió algo al revés y se le tiene que explicar, O de ¿no? alguna manera ella quiere expresar eso, ¿no? Su dolor Su puede dolor, ser, ¿no? exacto, Claro. ¿no? Y por eso, o su molestia. Ujú, Muy bien, chicos, gracias. ujú. También tenemos preguntas desde el WhatsApp. No A olvide, ver. querida comunidad de Padres Top, comunicarse al WhatsApp 925-158-537. Tenemos dos consultas. A La ver. primera es, hola, soy Carla, mi hija tiene 3 años y justo ayer me hizo berrinche en el supermercado. Quería un juguete y le dije que no le iba a comprar. Comenzó a botar los juguetes y lloraba muy fuerte. Me sentí triste y con vergüenza. ¿Qué me Ujú. pueden aconsejar o aplicar alguna estrategia, por Ujú. favor? A ver, primero, la vergüenza es inevitable, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque creo yo que estamos en una sociedad en la que muchas veces se busca la perfección. ¿A qué quiero llegar Sí. con eso? Que si hay niños en la calle tienen que ser perfectitos, pequeños soldaditos que tienen que andar tranquilos, sin Ujú. generar ruido, sin ser incómodos, sin generar molestias, cuando la El, realidad no es el- esa. O sea, yo no puedo ver a un niño de 3 años y decir, ese niño tiene que comportarse como yo.
Como pero yo adulto. soy un adulto y él es un niño. Partiendo de eso, luego también le recomendaría, la vergüenza es a veces inevitable, la podemos sentir, pero cuando suceda eso, lo mejor a veces es retirarnos del lugar, ¿no? Así ella bote, bueno, lo recoges, pero se retiran. ¿Por qué? Porque si uno se mantiene en el mismo lugar que está generando sobreestimulación, lo único que va a generar es que la frustración que ya estaba así, se vuelva así. Y siga creciendo porque siguen apareciendo estímulos. Uno ya se frustra como adulto porque ve las miradas ajenas que lo están juzgando. Uy, qué mal es esa madre, qué mal es ese padre. No le quiere comprar, no le quiere dar, ¿no? Entonces, Sí. ahí ya se saturó el niño y me saturé yo. Entonces, ¿qué generamos saturación con saturación? No llegar a nada, Exacto. ¿no? Y puede ser también dos casos, ¿no? Porque en ese momento quizás salir del lugar el niño no quiera y se quede ahí Así y al es. contrario siga peor. Entonces en ese momento si el niño no desea salir, entonces yo me retiro del lugar y él obviamente al contrario va a medir, ¿no? Uy, mi mamá se va, ¿no? Entonces va a ir detrás de la mamá y va a dejar eso en ese momento, porque su miedo en ese momento va a ser, mi mamá me está dejando, ¿no? Pero no es irme nada más, sino decirle, en estos momentos yo no puedo, voy a estar acá, ¿no? Ujú. Sígueme, ¿no? Entonces yo voy. Claro, sin y dejar de avanzo. supervisarlo, Sin ¿no? dejar No es que te vas a ir a la no es que tienda y me lo voy, dejas, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Y voy avanzando. Claro. La niña va a ir y va a tener que ceder porque ve a su mamá que está saliendo del lugar. Entonces es ahí donde yo como mamá aprovecho y que ya estoy fuera del lugar, la cargo, ¿no? Y ya la llevo a otro espacio, se puede distraer un poco, ¿no? Y luego ya al final en casa puedo conversar con ella, ¿no? Y decirle, mira, ¿qué te pasó? ¿No? Y ahí empezar un diálogo, ¿no? De alguna manera. Y acuérdense que son 3 etapas. La prevención, que es el pre-berrinche, por así decirlo. El durante, que es cuando ya el berrinche explotó, ya está toda la pataleta, ya está todo el evento. Y el post-berrinche, ¿no? Exacto, Como bien tú sí. estabas explicando, Gina. En el post-berrinche es donde uno tiene que hacer mucho más énfasis, porque es cuando ya el niño y la niña, o el adolescente y la adolescente, ya están calmadas o calmados. Ya están en un estado en el que uno puede empezar a relacionar ya explicaciones. Pero en el mismo momento, si uno agota todos sus recursos explicándole y diciéndole, hijito, no vamos a llegar a mucho. ¿Por qué? Porque en ese momento el niño y la niña ya están ensimismados en la necesidad de obtener el estímulo. Entonces, ya eso nos aleja un poco del buen resultado y nos acerca más a que nos sintamos culpables, nos veamos como malos padres, empecemos a juzgar nosotros mismos y qué mejor que las miradas ajenas que también nos están juzgando para hacernos sentir peor, ¿no? Exacto. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con el siguiente consulta. Es la señora Manuela, nos escribe desde Chiclayo. Un saludo, Chiclayo. Tengo... saludos, saludos. Tengo mi hija de 5 años. Llora mucho cuando le quito el celular. Ya, miren, ahí tenemos 2 temas, Gina. Se relaciona Tenemos con el claro, El uso excesivo de la pantalla. el uso excesivo de pantallas, que es nuestro primer programa, Sí. y ¿no? ¿Por qué? Porque ambos se relacionan, porque si ustedes se ponen a pensar, todo se relaciona en lo que es crianza y enseñanza a padres. Ahí van los límites. Ahí van los límites que están dentro del Desde tema del pequeñitos. berrinche, pero que también están desde la formación de la crianza de mis hijos. Entonces, por ejemplo, a estas alturas ya tienes 5 años, ya te está haciendo berrinches porque le quitas el celular, entonces es el mejor momento para que empieces a establecer límites graduales. Es decir, yo, por ejemplo, no voy a ir si veo que mi hijita está viendo Poco Yo o la vaca Lola en su celular, yo no vengo y le voy a decir mucho tiempo en el celular, chao. ¿Qué es lo que voy a generar? Que llore, Claro. que se enoje, que se frustre, que me tire las Se cosas, irrita, que se ¿verdad? irrite, o como nos dijo la señora, que se ponga rabioso y luego me diga que soy una mala, ¿no? Exacto. Porque a veces sucede, ¿no? Yo me acuerdo que yo de niño a mi mamá le decía que era mala. Y eso le enojaba más. Entonces, eso sucede, ¿no? También te frustra Sí. como adulto. Pero ustedes pónganse a pensar. Si a nosotros, por ejemplo, que estamos viendo una película, nos llaman del trabajo y nos dicen, necesitamos una reunión urgente, tengo que llamarte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a enojar. Claro. Voy a decir, Me voy a pucha, incomodar, no, ¿cómo pues. me llamas a esta hora? Estoy entretenido, estoy relajado. Y yo soy el adulto, si me pongo a pensar. Entonces, también ahí uno tiene que darse cuenta
pucha, sí, ¿no? Si me hacen algo parecido, yo también me voy a enojar. Claro. Entonces, todo este tipo de cambios, todo este tipo de propuestas, uno tiene que pensar de que son progresivos. Si Exacto. nosotros nos volvemos unos dictadores y simplemente le decimos, esto lo haces porque lo haces, lo único que vamos a generar a la larga, de repente sí, es resultados, ¿no? Pero ¿qué resultados son? ¿Qué calidad emocional estamos teniendo en esos Incluso resultados? vamos probando, ¿no? Porque a mí también me sucedió, Ajá, por ¿no? ejemplo. Que yo como mamá también, mi pequeña utilizaba a veces la pantalla, pero ya a esa edad, justo 5 años, ¿no? Y a veces había mucho tiempo, ¿no? Entonces yo le decía, ya no. Entonces, ya en un momento que estábamos sin ese conflicto, ¿no? Claro. Le hablé y le dije, no, si tú vas a tomar esa postura, vas a llorar o no vas a querer darme el celular, entonces yo no te lo vuelvo a dar, ¿no? Ujú. Entonces ella, obviamente, como va a querer jugar o ver en el celular los videos que le gustan, entonces, ya mamá, entonces accede a la opción que yo le doy, ¿no? Ujú. Te lo voy a dar, pero solamente media hora. ¿Está bien? Terminas y me lo das. Ya, está bien. Y cede, ¿no? Entonces, hablar de este tema, ¿no? En un momento en que su niña esté más calmada y decirle, ¿no? Tú estás llorando, entonces si tú estás llorando, yo no te puedo dar el celular. Ahora, Ujú. si tú quieres el celular, ya está bien. Sin llorar, cuando pase la media hora, los 20 minutos, yo te digo, Pepita, dame el celular, ¿me lo vas a dar? Sí, ya. Entonces, vamos cediendo esto. Y esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Al Ujú. comienzo le va a costar, porque si está acostumbrada a estar más tiempo de lo normal o de lo que yo le puedo Peor. dar, va a ser un poco complicado, pero poco a poco. Pero ya el niño ya sabe que si se pone a hacer rabieta, no, mi mamá esta vez me ha hablado, no me ha gritado, me ha Claro. hablado y me ha dicho, ya Ujú. no te lo vuelvo a dar. Entonces a mí como niño no me conviene, ¿no? Entonces Claro. ya, mamá, está bien, media hora. No es buen Entonces, negocio, ¿no? Exacto, es negociar Así con es. el niño. Y complementando Exacto. lo que nos dijo Gina, también es importante que nosotros nos dediquemos ese espacio de tiempo a hacer eso, ¿no? A esos recursos visuales, como los íbamos comentando. De repente, en mi casa, en la cocina. Digo la cocina porque muchas veces en el día a día paramos más en la cocina, ¿no? Por más que todo cuando son días libres o de vacaciones. Entonces podemos poner horarios, podemos poner esquemas en el cual a estas horas es tiempo de familia, a estas horas tiempos de estudio. Y aunque no lo crean, si bien es un poco al comienzo engorroso, un poco difícil, es importante. ¿Por qué? Porque acostumbramos a generar una rutina. Y qué Exacto. mejor que rutinas saludables, ¿no? Que puede ser ya un tema después, pero siempre es importante reconocer que las rutinas saludables nos permiten ir dejando ciertas dependencias, algunos El objetos deporte. o tecnologías, ¿no? El deporte. Como el deporte también, que es una rutina saludable que podemos incorporar, que no significa que lo tienes que matricular en la mejor academia. Tú también Exacto. puedes ayudarlo a entrenar, a hacer un deporte juntos, caminar, Exacto. ¿no? Compartir. Así sean 5, 10, 15 minutos, pero que sean tiempos de calidad que Exacto. permitan generar una conexión y que esa conexión genere un vínculo y que el vínculo cada vez sea tan fuerte que los berrinches sean mucho menos recurrentes y no haya necesidad de ir a un berrinche, sino simplemente mi hijo o mi hija me va a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy molesto porque ha pasado esto o me siento triste, y sepa que yo voy a estar ahí para ayudarla o para ayudarlo, ¿no? Entonces, Te voy a justo mostrar aquí para que los papitos también tengan otro recurso en casa aparte de la cajita. También lo que son los cuentos, ¿no? Los cuentos a nuestros pequeños también les ya. ayuda a poderse ver reflejados en ciertos personajes y que estos personajes también de alguna manera resuelven estos desafíos. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso monstruo de colores, ¿no? El cual nos explica mucho sobre las emociones que siente este monstruo y cómo es que él va a ir canalizándolas Ya. poco a poco y les va a dar un nombre, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo y así las demás emociones. Continuamos con la siguiente imagen. A ver, Brian, si nos ayudas con el siguiente monstruito. No. Ahí no, tenemos otro cuento que es muy bonito también. Te quiero, casi siempre contrarios. ¿Qué pasa cuando ambos niños tienen algunas posturas diferentes, ¿no? Entonces, a pesar de ello, que tenemos ciertas ideas, podemos llegar a confraternizar y Claro. tener un cariño, ¿no? Y eso nos pasa cuando somos ya adultos
y también trabajamos en equipo y de ahí diferentes Los ideas, acuerdos. pero llegamos a un acuerdo, Así ¿no? Eso es. les ayuda mucho a nuestros pequeños, sobre todo en aula, para compartir los juguetes, ¿no? En los sectores. Así es. A ver, Brian. O con el los primitos en la casa. siguiente. Las Uy. emociones de Gastón, estoy impaciente, Eso, ¿no? creo que Uy. ese cuento es para Ese todos. en ese es realidad. vital, ¿no? Porque ahora con el celular que vemos ya desde un botón tenemos todo, entonces también a los niños ahora, incluso en el aula lo paso, Ujú. les cuesta mucho esperar su turno, ¿no? Para poder tener, tener el material o irnos de un lugar a otro o opinar, sobre todo en las asambleas, ¿no? El esperar que mi compañero termine de hablar para yo intervenir, ¿no? ¿También habrá versión de No sé. adultos, Gina, o solo de niños? También debe haber versiones, Debe haber, es definitivamente. necesario, ¿sí o no? Continuamos. Ahí, Ajá. las emociones de Gastón y ahora está celoso, ¿no? Ahí, ¿qué pasa con los niños que, por ejemplo, tienen el hermanito y les cuesta, o vienen los primitos a la casa O y prestar los y no juguetes. quieren prestar, ¿no? Ajá. Entonces estoy celoso, ¿no? O a veces también los celos a los papás, ¿no? Sí, sí, No, sí. no agarres a mi mamá porque es mía, no, es mi papá, es Ajá, mío, ¿no? ajá. Entonces ahí podemos también hacer que los niños vean cómo es que este personaje va resolviendo esta emoción que siente. Lágrimas bajo la cama, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos cómo el niño va a ir canalizando su tristeza, también, sobre todo, si es que siente alguna soledad, ¿no? Ujú. Y el niño se va a ver reflejado para que esta tristeza no lo agobie, ¿no? Al contrario, pueda hacerlo mucho más fuerte, Ujú. mucho más sensible hacia los demás también, Claro. ¿no? Continuamos. Ahí está, esta es la continuación del monstruo de colores, ¿no? Que es el doctor, que es como esta cajita, cuando lo lean, que tiene en su botiquín diferentes herramientas para que su paciente, Ujú. en este caso los niños, puedan ir trabajando con estas medicinas y poquito a poquito vayan regulando estas emociones de una manera más tranquila, Ujú. divertida, ¿no? Porque ahí tiene curitas, tiene Claro. algunas cosas de textura, tiene burbujitas, que por acá también me olvidé de enseñar, ahí están las burbujitas, porque algunos niños son más sensoriales que otros. Ujú. Y como bien mencionamos, ¿no? Siempre recordar que nuestros hijos y nuestras hijas, al igual que nosotros no esperamos que sean perfectos, ellos tampoco esperan que nosotros seamos el padre o la madre perfecto. Por el contrario, lo que esperan es que cuando tengan una situación o un problema, sepan que nosotros vamos a estar para ellos, con ellos, acompañándolos, y que si se equivocan, como pueden ser los berrinches o las rabietas, que no se lo puede hacer un niño pequeño como un adolescente, que uno puede decir, ya es tremendo viejonazo, tiene 18 años, lo puede hacer, pero no significa que deja de ser nuestro hijo, nuestra hija, y por tanto no nos vamos a dejar de preocupar, ¿no? Esa es la importancia de esta comunidad de Padres Top, que nosotros como Padres Top no busquemos la perfección, sino busquemos la convivencia sana, la crianza sana, una crianza con respeto, con amor, y que nuestros hijos también aprendan de nuestra humanidad y de nuestra calidad de seres vivos, Exacto. ¿no? Que es Y lo que más sobre todo importante. estos niños puedan tener unas experiencias ricas, ¿no? En lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Que Claro. ahorita la necesitamos bastante, ¿no? Necesitamos bastante apoyo con Ujú. ello, porque vemos, ¿no? En los adultos diferentes situaciones y viene detrás, ¿no? Una infancia de cómo ha sido, ¿no? Entonces Así es. tenemos que brindar ese apoyo a nuestros pequeños para tener un buen futuro y más adelante los nietos, los bisnietos y así poco a poco se vayan formando. Y así como los cuentos que pasaban historias de uno en uno en uno, también Padres Top sea como una fuente Ujú. de ayuda para ustedes y que vayamos creciendo juntos. Así es, mis queridos Padres Top. Entonces, ya con esto estaríamos dando cierre a nuestro programa sobre los berrinches. Que no, acuérdense, no se enfoquen en el berrinche, en la malcriadez, en el qué dirán, en la vergüenza. Enfóquense más en qué podemos aprovechar de esa situación para seguir construyendo una mejor convivencia, una mejor experiencia, un mejor vínculo con nuestros hijos, ¿no? Recuerden, ser padre top, ser madre top no significa ser perfecto, sino tratar de estar dispuesto a seguir aprendiendo para que mi hijo y mi hija se sienta bien conmigo también, ¿no? Y yo me sienta bien como padre también. Exacto, y también ver, ¿no? Cómo estamos canalizando nuestras emociones nosotros, ¿no? Porque los niños también nos escanean, ¿no? Y saben cuando estamos enojados, cuando estamos felices, y también les vamos mostrando un ejemplo.
Así es, entonces un agradecimiento enorme a Gracias. todas nuestras participantes y participantes de Facebook, YouTube y de todas las redes sociales. Acuérdense, pueden mandarnos audios, videos, todo lo que ustedes quieran que pueda enriquecer esta comunidad. Un agradecimiento a todos ustedes y a todas las provincias de las que nos han escrito Sí, también. muchas gracias. Un aplauso. Y a nuestros auspiciadores. Claro, y a nuestros auspiciadores EvaFlex y Casa de Proyectos Perú. Así Gracias. es. Un aplauso y un agradecimiento por Padre Stop. Nos vemos a la abrazo. siguiente. Chao. Este programa llegó gracias a EvaFlex, marca peruana líder en juguetes didácticos con presencia en más de 7 países de Latinoamérica, con más de 25 años brindando calidad y educación a los niños. Casa de Proyectos Perú, líderes en la creación, gestión y evaluación de proyectos educativos. Incluye materiales innovadores para estudiantes, guías para docentes y recursos para la familia, transformando la experiencia educativa en el aula y en casa. ¿Quieres saber más? Búscalos en redes como @Casa de Proyectos Perú o al WhatsApp 944-671-068.